Hola. Hola. José María, Dime. ¿qué estás haciendo? Pues estoy decorando ya, pintando una pared, una sala de exposiciones para el centro. O sea, que esto va a servir para que los alumnos Para puedan que los exponer alumnos- sus trabajos. Para que los alumnos o personas exteriores, para demostrar sus trabajos a los alumnos, puedan exponer aquí sus trabajos. Es decir, para que también se quede representada una vida profesional, pues, de las distintas actividades que se realizan a lo mejor en el municipio. Muy bien, me parece muy interesante. ¿Y cómo estás trabajando aquí? ¿Estás pintando los adoquines? Estos son bloques. Son bloques. Que estaban en una pintura rojiza, entonces para darle un fondo blanco donde pueda resaltar más todas las figuras expuestas, como en cualquier sala de exposiciones, lo estamos pintando blanco y lo estamos dejando dispuesta, es decir, virgen, para que después cualquier grupo que quiera trabajar aquí lo pueda dejar a su gusto. Y así tienes también más luz, ¿no? Entonces así después hay más luz, pero aparte después una reparación y una pintura en blanco siempre se queda mejor después de usarla. Se repara mejor. Y luego estás poniendo unos paneles de madera, esos paneles de madera o de corcho, madera. Había una puerta y esa puerta se ha tapado con estos paneles a una distancia simétrica más o menos todos, y se van a pintar del mismo color pero distintos tonos, y se puede decir que a lo mejor es el centro de la exposición. Esta pared es la más grande, después aquella ventana también se ha colocado unas barras para colgar en ella objetos. Los recuadros de las ventanas, si se taparan con corcho, alternativamente quedarían como cuadritos, como cuadro luz, oscuridad, y en esa oscuridad se podría poner algo de exposición. Y luego en la pared de la izquierda sí, se ha previsto un colcho abajo libre y arriba un colcho para que se pueda exponer una exposición rápida con tipo chinchetas, cosas de estas para los alumnos, y arriba hay una estantería para colocar figuras. Muy bien. Y la pared todavía se tiene que pintar de blanco también. Pues creo que todo el equipo docente y también los alumnos te van a agradecer muchísimo este trabajo y se va a aprovechar muy bien esta sala. Ojalá se aproveche de verdad. Bueno, muchas gracias, José María. Vale, hasta luego.